División étnica técnica de trabajo y multiculturalismo asimétrico en la percepción del trabajo y de las organizaciones de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, Ricardo Contreras Soto. La fotografía que está aquí es de nuestro amigo fotógrafo José Martín Rodríguez Rocha. Bueno, pues existen relaciones de migración, como relaciones sociales que se van dando entre los agentes y se van asentando a través de una complejidad de cuestiones que no solamente es la necesidad económica de irse como migrante, sino vamos a plantear más las dimensiones culturales. Entre las identidades culturales y un proceso de etnización que Warren Stray llama sobre la fuerza del trabajo en el sistema capitalista, y que hay problemáticas, inserciones, circuitos de trabajo, campos, asimetrías culturales, ¿no? Entonces está el problema de la migración, que se va el grupo de personas que pertenecen a una identidad hacia el centro, y que hay problemáticas antípodas de económicas, políticas, culturales, dentro del sistema social que vamos a abordar. Bueno, a continuación es importante que ubiquemos, no en el capitalismo, mucho antes del capitalismo, hay procesos históricos que han repercutido y han impactado muy fuertemente, no solamente a América, sino al mundo en general, donde los procesos se dan en distintos actores sociales, en distintas culturales, en distintas identidades culturales, donde han sido sometidos, incorporados desde los imperios mundos hasta el sistema capitalista, ¿no? Entonces el tráfico de esclavos, el tráfico de indígenas, un proceso muy lamentable que se ha venido dando históricamente y que fue muy ruin y vil en otra época. Wallenstein, en, 1900, en un documento que plantea, dice lo siguiente: la economía mundo capitalista produjera extensas y continuas migraciones de forma forzada como voluntaria, para responder a las necesidades de la fuerza de trabajo en determinados enclaves geográficos, por ejemplo, el Canal de Panamá. Paralelamente se ha producido la iniciación de la fuerza de trabajo mundial, de forma que en cualquier lugar de la población puede ser dividida en diversas agrupaciones étnicas, con independencia del criterio mediante el cual son percibidas como tales, sea el color de la piel, la lengua, la religión o cualquier otro constructo cultural. Pues en continúa, la tendencia general es que en todos los tiempos haya habido una correlación relativamente alta entre el estrato étnico definido localmente de las unidades domésticas y su respectiva situación ocupacional. Pero el principio de estratificación es un rasgo duradero en la economía del mundo capitalista y se ve tanto para reducir los costos totales de la mano de obra como para contener las arremetidas que intentan deslegitimar las estructuras estatales. Y sí recordemos, ¿no?, que el papel, por ejemplo, de los chinos en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, o de las tintorerías y los chinos, o de los actuales, de los hindús en las tiendas. Entonces, estos procesos que se vinieron dando y que se han venido dando son importantes que los vayamos entendiendo. Y esto pues con antesala para entender pues los procesos de multiculturalidad y los procesos de interculturalidad, que es importante, que se van construyendo a través de una serie de cosas. Entonces, sobre la desigualdad cultural y las diferencias, pues están todas las atrocidades, ¿no? La invisibilidad de las personas y de los grupos étnicos, de los grupos culturales, los distintos estatus de los trabajos, la subclasificación de las personas, en el caso de Estados Unidos, la regularidad de sus participantes o de la gente que tiene estancias, el abuso de la pertenencia dominante justificada y a veces muy cínica, la vulnerabilidad de un trabajador, la subclasificación de las personas, las formas de humillar y exhibir la violencia simbólica como violencia simbólica, la negación a los procesos de creación y de participación en el trabajo,
Y también, pues por el otro lado, las preferencias, que son parte de estas grandes desigualdades culturales entre los distintos actores y de los distintos grupos étnicos que se van dando, como ya lo señaló Immanuel Guarens. Entonces, hay una relación de percepción de las identidades culturales en los contextos estructurados y también ya propiamente en las organizaciones donde van a trabajar. Entonces, hay que entenderlo bien en el sistema mundial, un contexto histórico donde se describen las relaciones sociales de producción, pero también las identidades culturales que se van dando en los mercados laborales. Están las síntesis socioculturales de las identidades culturales, hay relaciones de poder en la organización y en la inserción del mercado laboral y en las organizaciones, hay trayectorias históricas de las identidades culturales, ¿no? Y ya está la cuestión de la vida cotidiana, el trama y el drama que se van dando dentro de las organizaciones laborales. Entonces, pues tenemos a nivel distintos contextos estructurados de las organizaciones, ¿no? A nivel macro, pues hay que entender el sistema mundial, el contexto histórico donde se escriben las relaciones sociales de las identidades culturales. A un nivel micro-meso están las lógicas del campo de las organizaciones, a nivel de narrativa, de trama y drama, hay que entender lo que nos platican los distintos migrantes sobre las trayectorias que son históricas en las relaciones de las diversas identidades culturales. Y en el análisis científico cultural, pues hay que ver las cuestiones de similitud y diferencia, no solamente cultural, sino también en las condiciones sociales de las relaciones con el Estado y de las relaciones de producción. Sí, y todo esto pues está atravesado por el análisis de las relaciones. Tenemos algo que pues, los mismos gringos han denominado el multiculturalismo. Nosotros lo, aunque puede ser pleonasmo o no, nosotros hablamos del multiculturalismo asimétrico sobre el sistema mundial y sus campos sociales. Entonces hay actividades, hay grupos que están educados y que tienen que ver con ciertos rasgos étnicos, entonces donde hacen actividades gerenciales, tienen mandos intermedios, son diseñadores de tecnología o participan en las decisiones organizacionales. También vamos a ver gente de mano de obra calificada, técnica principalmente, y tiene que ver con las identidades culturales del centro. No del todo porque, bueno, sí, es importante la identidad cultural o el grupo de identidades culturales que están en el centro. Es un neutro, hay una concentración de capitales, no solamente es el capital económico, también hay cuestiones sobre la identidad cultural, ¿no? Dominante como es la blanca. Las relaciones similares y las homólogas de acuerdo a las posiciones y a la competencia. Y por el otro lado está dentro del mismo centro posiciones preferenciales configuradas a través del hábito con relativas ventajas, obvio, pues están en el país, en su país, que se han venido trabajando a través de las distintas luchas históricas, laborales principalmente, ¿no? Entonces están los altos mandos, los ministros de culto, los gerentes, los presidentes, los mandos intermedios. Bueno, están las otras categorías que tienen que ver con la periferia, ¿no? Las relaciones verticales asimétricas que se van dando a los distintos campos, mercados simbólicos y también en los mercados lingüísticos. ¿Cuál es el mercado lingüístico? Las diferencias culturales que se van dando entre saber y no saber. A grosso modo, es más detallado y muy interesante saber cómo se dan los mercados lingüísticos y cómo se manifiestan en la vida cotidiana. Entonces, en otros campos sociales, la configuración de los espacios de acuerdo a las posiciones. Por otro lado, tenemos pues una mano de obra calificada de algunos de los países periféricos y trabajadores, etcétera. Pero también hay parte de un grupo de mano de obra semi-cualificada, o sea, que saben parcialmente cortar algo de maderería, algo de carpintería, algo de herrería, etcétera. Y hay también mano de obra descualificada, y ese es un gran problema, que mucha de ella, pues trabaja en el campo principalmente, ¿no? Y entonces son empleados, seguidores, consumidores pasivos, clientes, estratos inferiores, etcétera. Son relaciones similares, homólogas y quizá horizontales, ¿no?
Este, entonces sí podíamos ver a las distintas identidades en este contexto diferencial, de acuerdo a los capitales culturales, de acuerdo a las posiciones, de acuerdo a las cuestiones históricas. Entonces, en el esquema se representa la aproximación a los dobles procesos dimensionales en donde participan las identidades culturales en encuentros del multiculturalismo, ¿no? La relación antípoda cultural, centro-periferia, entendida desde la perspectiva del sistema mundial, entre la gente del centro de la periferia y las posibilidades de relaciones entre identidades culturales que se dan de manera vertical, asimétrica, o de manera horizontal. También es importante las relaciones de similares o análogas relativas al campo y al espacio donde participa. El estado de la gente o del grupo social cultural. Y eso es importante lo que señalo, las relaciones horizontales, porque pues, entre trabajadores, por ejemplo, puede haber ciertas oportunidades para que haya especies de interculturalidad. Bueno, presupone la síntesis de un hábito configurado de trayectorias de formación y en la participación dentro de los campos sociales. El campo social se despliega en el espacio social, ¿sí? Donde no forzosamente hay un campo, es un espacio, y el lugar de los intercambios del mercado simbólico y lingüístico. El ejemplo del multiculturalismo se centra en las posiciones del mercado laboral y organizacional, donde las identidades de la periferia comparten relativamente la división social internacional de trabajo, por lo general como mano de obra, empleados, seguidores, consumidores pasivos y estatus inferiores. Mientras que los agentes de las identidades culturales dentro de la división social de trabajo tienen sus puestos, sus conocimientos, sus niveles, sus actitudes. A nivel gerencia, mandos intermedios, diseñadores de tecnología, mano de obra calificada, técnica, y en otros campos sociales como altos mandos, ministros de culto, gerentes, presidentes ejecutivos, mandos intermedios. Presupone también dentro de las posiciones de capitales económicos, culturales, escolares, sociales y simbólicos relativos a la configuración del campo social y de elementos configuradores de la acción en el hábitus migrante. Y todo esto es bien importante porque al rato que veamos con mayor detalle la alteridad que experimentaron o con quienes experimentaron los migrantes mexicanos y cómo se va configurando esa alteridad, esa percepción de la alteridad, es importante que veamos estos elementos estructurales de diferenciación cultural y económico en el mercado laboral. Bueno, la propuesta general es para identificar las identidades culturales participantes en un contexto mundial, en un campo social en donde se encuentran, se procede a analizar sobre el tratamiento en el discurso y en las condiciones del mercado simbólico de poder y la lucha y las resistencias y las negociaciones entendidas por elementos analíticos como son relaciones sociales, mediados por idioma, dialectos, códigos, visión dominante y visiones subalternas, identificando los estereotipos entre los agentes culturales, política de asignación de reconocimiento, ¿sí? Y la política de asignación de reconocimiento es, por ejemplo, el ser presidente de un país centro, el ser trabajador mixteco, el empleado de la dependencia pública, el dueño del ganado, el accionista mayoritario de la empresa, el padre del pueblo, el migrante mexicano, el representante de la firma, el mercader fenicio, el ejecutivo, el asesor, el consultor. Entonces, son no solamente las identidades culturales, sino también llamar el rol que juegan en el mercado laboral o en el mercado productivo, bueno, o en la producción, esos grupos identitarios, donde se analizan las relaciones de poder desde las posiciones y disposiciones en un espacio determinado social, lo establecen según la correlación de fuerzas entre la dominación y las posibles resistencias culturales de esa condición. Pues hay un discurso ideológico, hay una serie de percepciones de los agentes culturales, ya lo habíamos señalado, hay análisis de entramado y trama, hay formas de interpretarse y la circulación de la comunicación, la manera de cómo se comunica la gente es distinta, de diferente forma. Sí, pueden todos utilizar teléfonos, pero ya en espacios sociales tienen distintas lógicas.
El desarrollo de la acción comunicativa, considerando entre los elementos principales la interacción inmediata improvisada, los flujos narrativos argumentativos, los entredichos, las posiciones de reacción dialógica, etcétera. Están los criterios performativos del discurso para reconstruir las políticas de asignación del reconocimiento. Sí, recordemos que hay una política de reconocimiento y hay una política del reconocimiento político donde las diferencias se van dando en la sociedad. Y estas políticas del reconocimiento político es donde yo te reconozco bien como barrendero, como trabajador migrante mexicano, hondureño, guatemalteco, como barrendero. Entonces sí te reconozco, sí, efectivamente eres una pieza importante, pero eres el barrendero. Entonces esas son las políticas de reconocimiento político al interno de la alteridad. Y esto es bien importante porque en muchos de los discursos del análisis cultural parece ser que todos somos hermanos de estos anuncios de la Coca-Cola de los años 70 donde se agarraban de las manos y viva la gente y todo lo demás, ¿no? La estrategia de comunicación empleadas hacia el efecto deseado del análisis, las motivaciones por el interés o intereses diferenciados en las luchas de resistencia y negociación, en la percepción de los objetos fines del discurso y las condiciones sociales de poder entre los agentes culturales en el de resistencia y posiblemente de negociación o de conflicto. Entonces, la relación antípoda entre las entidades en el multiculturalismo simétrico se da entre muchas identidades culturales que pertenecen a la periferia y muchas identidades culturales que pertenecen al centro. Hay entidades y hay campos del multiculturalismo diferenciado entre las distintas identidades culturales y hay una diferencia de posiciones y valoraciones antípodas en contraste social y cultural. Cabe señalar también que no se crean, hay identidades culturales del centro que son discriminadas, como los grupos indígenas, los nativos, los autóctonos propios de Estados Unidos, sobre todo los grupos indígenas. Y también como pasa mucho con la situación de los afroamericanos, que también, como se ha venido explayando en varios movimientos sociales, aunque digan, claro, hay excepciones, sí, hay gente afroamericana ya en situaciones de poder, con los banqueros, con los financieros, pero no es la mayoría y sigue habiendo, lamentablemente, esta desigualdad cultural. Bueno, en la sociedad, en el sistema mundial, propiamente en el centro, pues hay algo que se llaman circuitos laborales. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a trabajar en el campo? Pues, generalmente pues, van a ser los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos, algunos polacos. Y esto también ya lo había señalado en unos datos que habíamos encontrado anteriormente. Bueno, ¿quiénes van a ser los que van a trabajar en las áreas ejecutivas? Bueno, pues el grupo de mujeres en donde entra, pues se ha venido consolidando cierto grupo de mujeres, que no es una identidad étnica, pero sí es un grupo cultural que anteriormente pues no tenían un espacio laboral justo, bueno, y muchas veces todavía no, aún no lo tienen, ¿no? Entonces están los que piscan, y estos circuitos de mercado laboral también tienen que ver con las historias laborales propias que se han venido gestando, ¿no? Entonces hay gente que ya sabe trabajar las minas, hay gente que trabaja pisca, hay gente que trabaja ya con tecnología o ha trabajado con la gran industria, como es el caso de los chinos o algunos japoneses, o los japoneses. Entonces, es interesante, no es arbitrario, no es ambiguo. Claro que sí, pues no, aunque sea japonés no quiere decir que sea técnico todo, o viceversa, o que sea técnico forzosamente tiene que ser japonés, sino que eso se va dando, pero va coincidiendo las articulaciones y las matrices. Y los circuitos de mercado laborales, como en una sociedad compleja como Estados Unidos, unos entran por la vía del campo, otros entran al sector secundario y otros entran al sector comercio y servicios. Los que entran al sector comercio, pues también muchos son de países periféricos por la vía informal, ¿no? Que van vendiendo los taquitos en la calle, van vendiendo los burritos, etcétera, etcétera. Está la División Internacional Técnica Étnica de Trabajo, donde hay una trayectoria histórica
Con la cultura laboral hay especializaciones de las identidades culturales. Hay formas de inserción laboral. De hecho, a los países centro les importa mucho que estén para algunos trabajos pues, cualificados. Hay relaciones sociales de producción, pues claro, muchos de ellos entran como trabajadores. Hay tradiciones en la cultura laboral, eso ya lo hemos platicado. Entonces, entre el campo de México y el campo de Estados Unidos, claro, el campo de Estados Unidos es un poco más, mucho más tecnologizado, pero eso es importante, ¿no? Y que ya a nivel de división internacional de trabajo técnica, étnicamente, sí hay configuraciones. Configuraciones no quiere decir que todos los japoneses se van aquí, no, sino por el grado del capital cultural, por el grado de especialización, por el grado de capacitación, por el grado de vinculación tecnológica, por el grado de cualificación y descualificación, pues sí hay gamas en donde entran, hay circuitos en donde pueden entrar. Las decisiones políticas se dan estratégicamente bajo los requerimientos de fuerza de trabajo de manera técnica, así como la demanda específica de la mano de obra. Y los requerimientos técnicos organizacionales se dan pues, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? No se dan de la misma manera en todas las organizaciones, pero tampoco no son tan distantes unas de otras en un momento histórico determinado. De esta manera, no solamente vemos los comportamientos, no solamente las diferencias culturales, también hemos visto, y ya lo he presentado, los comportamientos al interno de la organización, los sistemas disciplinarios, el multiculturalismo asimétrico que se va dando en las formas de trabajo y de convivencia social. El contexto de todo esto, pues es la cultura hegemónica que se da con la identidad y con el poder, y ha venido ajustándose, no ha sido tampoco tan, tan dominante, han venido manejándose y cambiando los discursos, pero también hay maneras sutiles que siguen teniendo ciertas formas de influencia, la ideología del poder, la política de asignación como de reconocimiento a las alteridades, ¿no? Entonces está la cuestión de las identidades, las culturas subalternas, están las prácticas, las necesidades, las exigencias, en los mercados laborales y propiamente en las organizaciones y los factores del convenio de la relación. Eso es importante, pues, para que no solamente se vea los intercambios culturales, sino también las formas de fuerza que se dan al interno tanto del mercado laboral como ya propiamente en las organizaciones. Y de esta manera tenemos la influencia del campo de las relaciones de las identidades culturales, ¿no? Las relaciones sociales de competencia, por ejemplo, entre hondureños y mexicanos, o guatemaltecos y mexicanos, o entre españoles y franceses, que se dan, ¿no? Las relaciones sociales de competencia en términos de atributos de capitales, reconocimiento, estrategias, rivalidades, colaboraciones, compañerismo en ambientes laborales. Esto se va dando. Y sí, no ha sido, bueno, en el caso de los mexicanos no han sido mal calificados hasta la fecha, pues han sido gente que ha responsabilizado porque tiene la necesidad de trabajar. Y eso también, de alguna forma, y en ciertos espacios, en ciertos campos, en ciertas organizaciones, se ha reconocido, ¿no? Están los criterios de evaluación de la identidad, están los subcampos de lo económico en el mercado laboral y están las estructuras de posiciones al interno. Están las lógicas incorporadas, o sea, vienen a trabajar, van a trabajar, tienen que trabajar y se les exige que trabajen. Y están los casos de similitud, de proletarización y otros casos también de similitud como migrantes ilegales. Y acabamos de ver pues esas grandes marchas que venían de gente de otros, de migrantes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que venían a Estados Unidos. Está la configuración de las identidades en las relaciones sociales de organización. Entonces hay factores culturales de mediación. Está la cuestión del idioma, la comunicación informal, las disposiciones de conocimiento a la alteridad, la creencia, las similitudes, la fraternidad, que son distintas cosas que se van dando y que vamos a platicar un poquito de ello ya en ciertos contextos de procesos de socialización. Está la identidad cultural A y las identidades culturales N, la compatibilidad entre las identidades,
la determinación con relación a la tarea, las posiciones al interno de la organización, las posiciones de capitales determinados, las relaciones sociales de producción y las relaciones sociales de poder en las organizaciones. Y este esquema lo habíamos sacado pues para que fuéramos entendiendo, es una propuesta de culturas y subculturas de la organización. Ya hemos hablado de subculturas de las organizaciones, ciertas dinámicas que se dan, véanlo en otros videos que ya lo trabajamos, y vimos ya también elementos de la cultura dominante, la parte político hegemónica, ya al interno de una organización, las posiciones de producción y de consumo cultural de acuerdo a la estructura, la dinámica en el campo, los agentes sociales que participan, las identidades culturales que se dan, la percepción de culturales al interno de la organización, las culturas, la cultura de la organización, la dominante, y pervículos también que se van dando en las organizaciones. Pero por otro lado tenemos la división étnica de posiciones de poder al interno de la organización y pasa como en el mundo feliz, ¿no? Hay accesos de distintas identidades culturales de acuerdo a la jerarquía, a los puestos, a las responsabilidades, a la autoridad, a las necesidades de conocimiento que debe tener y que va de mayor cualificación a menor, a descualificado, con menor capital cultural por lo general, al interno de las organizaciones o de los mercados laborales. Entonces tenemos los alfa, los beta, los delta, los epsilon, que a continuación los vamos a platicar. Los individuos alfa son los dueños accionistas de las organizaciones creados del hábito dominante, la distinción, la gerencia internacional, el manejo de la bolsa. Algunos son políglotas, casi la mayoría de las culturas dominantes, ¿no? Entonces manejan el francés, el alemán, el inglés, obviamente. Los betas son niveles ejecutivos altos que se dedican a dirigir y a coordinar y a orientar las múltiples operaciones. Estos son los principales representantes de los intereses de la alta dirección. Sí, ya son los jefes de las áreas funcionales o los gerentes. Entonces la cultura gerencial ya la tienen incorporada, el capital técnico alto, y son quizá políglotas, manejen 2 o 3 idiomas. Están los jefes de departamento o áreas en las que se conforman el nivel jerárquico, denominados gamma, cultura gerencial incorporada, hay un capital técnico medio, son bilingües y tienen conocimiento sobre las culturas subalternas. Y esto de políglota y bilingüe es interesante. Los que hemos dicho, los beta, por ejemplo, son políglotas, pero son de la clase dominante, no de la clase. Y los gamma ya empiezan a hablar, pero de las identidades culturales que están en ese país, entonces ya te hablan español, saben 2 o 3 cosas, ¿no? Y está la autoridad jerárquica delta, que está representada, entre otros, por los supervisores, el personal con cierto control operativo, con los trabajadores cualificados, suelen tener conocimiento de la cultura hegemónica y mantener relaciones de confianza con los directores de supervisión, circunstancias que le permiten actuar como traductores, vienen a ser como los traductores en la organización sobre las directrices y también para de arriba para abajo y también digo de abajo para arriba, pero también de arriba para abajo para ir educando a la gente en términos. Son bilingües con conocimiento parcial de las culturas subalternas y muchas veces son mestizos, o sea, pueden ser chicanos. Y los epsilon son trabajadores descualificados que solo cuentan con su esfuerzo bruto y que desarrollan tareas simples, repetitivas, bajo estándares. Por lo general son monolingües o están aprendiendo el inglés. Son aprendices de bilingüe con muchos accidentes en el mercado simbólico. Bueno, pues este es un esquema muy importante sobre la división internacional étnica técnica del trabajo que se da y que es importante porque tiene que ver con muchas de las estructuras de poder y de las relaciones culturales que se van dando. Posteriormente les presentamos la percepción de la alteridad del migrante mexicano, cómo se llevó con los demás y cuáles son los espacios de socialización. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentarles y bueno, presentarles en de los trabajos de investigación. Muchas gracias.